Bueno, voy a pasar a contarles un poquito lo que fue el sistema de feedlot de terminación que usamos en el establecimiento con mis hermanos. El periodo es invierno-primavera 2021. Eh, Se trata de un sistema de engorde a corral muy sencillo para lograr terminar los corderos que no habían quedado de cola de parición. Bueno, ordenando un poco la información, eh, vamos a ver por qué realizar un feedlot, qué características tiene el corral, un poco de los alimentos que se usaron y las características y el comportamiento de los animales con dicho alimento. Eh, También vamos a ver las características de los corderos y cómo se comportaron en el corral, un poco del tema comercialización, que siempre es importante mencionarlo. Y por último, los datos que nos interesan a todos, que es el tema de los rendimientos, cómo fue el tema carga y un poco de la parte económica también del sistema de Fieldo. Y por último, bueno, voy a hacer unos comentarios ahí de un poco de qué me pareció y lo que habría que mejorar y sobre qué sistema se aplica. Y bueno, de a poquito vamos viendo a ver qué pasa. Bueno, ¿por qué realizar un sistema de Fieldo de terminación de corderos? Bueno, un poco la versatilidad del sistema. Creemos que es un sistema que se aplica a casi todos los tipos de criaciones de ovina del país. Sobre todo los que tienen limitantes como nosotros tenemos limitantes de escala, no tenemos un área que, con el número de vientre que tenemos, no tenemos un área que le podamos dedicar únicamente al sistema de terminación de los corderos. Entonces encontramos en el filo un mecanismo muy útil para eso, y no solo para eso, también para el tema de sostener cargas y la recría de un poco de las hembras, pero también es un sistema que se puede aplicar en lugares donde tengas limitantes de suelo bueno, en un sinfín de lugares me parece que se podría aplicar y de muchas maneras. Porque como dice ahí, los costos son bastante adaptables. Vos podés, en un lugar más agrícola, podés hacerlo con el alimento que lo produzcas vos. En un lugar más de suelos más duros, te permite terminar un cordero como cordero, que muchas veces, si no, lo tenés que llevar como borrego. Te permite adelantar ciclo. Tiene su ventaja desde nuestro punto de vista. eh, el bajo requerimiento de superficie y el bajo tiempo de uso de la mano de obra. Eh, eh, en sí, digo, un corral, si lo llevas a hectárea, te permite tener un disparate de animales, lo que hace viable la producción en predios muy chiquitos, que vos podés tener un par de encierros y traerte la comida de afuera, haciendo bien los números, sobre todo en zonas donde hay producción de fardo, silo, se consigue alimento barato y viabilizaría la producción en escalas más chicas también, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que es importante, que de repente estoy sacando un animal del campo que me permite sostener un mayor número de vientre y igual puedo seguir haciendo terminación de los animales en el propio predio, ¿no? Porque siempre que haga ciclo completo, voy a tratar de capturar la mayor cantidad de valor en todas las etapas de la crianza del ovino, ¿verdad? Bueno, un poco los objetivos, está la terminación de los corderos, la recría de las corderas para encarnerarlas con 7 meses, que el objetivo en sí de esta parte no es
el, bueno, también es la disminución de categoría improductiva del sistema, pero en sí el punto en el que nos basamos para arrancar en esta parte es lograr encarnerar las corderas con 40 kilos y que me permita un mayor número de descarte de ovejas refugo que están pesando entre 55 y 60 kilos. Entonces solo con el cambio corderas por oveja paso a ganar entre 15 a 20 kilos de peso vivo, solo con, en vez de sacar corderas, sacar ovejas. Bueno, y mantener carga en condiciones adversas, que esto es cuando las praderas no llegan o quiero reservar praderas para que semillen, o me viene una seca, tengo poco alimento, las me encierro, le doy fardo, eh, tengo problemas de agua en un potrero, las encierro, ya tengo todo, agua, comida, todo en un lado y no me complico mucho. Y cuando mejoran las condiciones, no perdí plata mal vendiendo animales y tengo los animales ya prontos para acceder a condiciones más económicas de crianza. Bueno, un poco las características del corral. eh, Las dimensiones fueron 5 metros cuadrados por cordero. Nosotros usamos un poquito más porque teniendo en cuenta que también íbamos a encerrar animales adultos, usamos 5,9 metros por cordero o por animal, con un frente de 35 metros. También le dimos un espacio un poquito mayor para que tuviera un frente de comedero por el caso de los animales adultos, para que estén más confortables, y 17 metros de fondo. Eh, Fondo vendría a ser al lado del- del corral. Eh, el comedero se recomienda 30 centímetros por animal como mínimo. En caso de animales adultos hay que dar algún centímetro más. El comedero debe estar entre 35 a 40 centímetros elevado del suelo el borde. Esto es más que nada para que no ensucien el alimento, no metan las manos, las patas, los corderos, llenen de tierra, orinen, defequen adentro. Con eso estaríamos evitando esto. Otro punto importante a decir es que conjunto con el borde del comedero, más o menos a una distancia de 25 centímetros en la parte superior, debe ir un nuquero que ya verán en fotos más adelante. Debería ser un nuquero rígido que también ayuda a contener a los animales y evita que estén saltando y ensuciando la ración y permite un mejor aprovechamiento del alimento. Bueno, los bebederos requieren más o menos 3 centímetros de frente por animal, o sea, 3 centímetros de lado. Cosas importantes en el bebedero, no debe ser muy profundo, debe ser fácil de limpiar, eh, práctico. Lo que sí debe tener es un buen flujo de agua. No es tan importante la cantidad de agua que tenga el bebedero, sino que se rellene rápido, que los animales tomen y se complete, que tengan siempre agua limpia. El bebedero se lava cada 1 o 2 días y los animales tienen agua siempre de buena calidad. En caso del verano, digo, nosotros en este ciclo no utilizamos sombra porque como era fines de invierno, principios de primavera, no meritaba poner sombra. Recién ahora en diciembre la empezamos a construir para el nuevo ciclo. Eh, pero se debe usar 5 metros cuadrados, perdón, medio metro cuadrado por animal. Ya con eso estoy bien cubierto y es suficiente sombra y me permite que el cordero esté cómodo y que tampoco haya demasiado sombreamiento del corral. Porque otra cosa importante de la sombra es la orientación. Si bien nosotros en este corral no está precisamente en la mejor orientación la postura de la sombra, pero debería ser de norte a sur la sombra
con pequeña caída hacia el norte, así aumenta el área sombreada durante todo el día y recibe sol el piso del corral, ya que la sombra rota de este a oeste y permite el secado del piso del corral, lo que me facilita que los animales estén más confortables, que no estén adentro del barro, si en caso de que hubiera barro, ¿verdad? Bueno, el agua que se calcula más o menos entre 2 a 5 litros por animal, dependiendo la época del año. Digo, en invierno a veces toman menos, pero digo, en verano van a precisar, sobre todo pensando en los tanques que vayan a usar de almacenamiento para el corral. Hay que calcular que por lo menos tengan 2 días a 3 días de agua en el tanque, cosa que les permita, si se les rompe una bomba, se les rompe un caño, eh, poder solucionarlo tranquilamente y no tener mayores problemas. La pendiente y la orientación. Bueno, esto es importantísimo por el tema del barro, ¿no? Para que los animales estén más cómodos, debe tener pendientes, preferentemente hacia el norte, o sea que tenga mayor exposición del sol, lo que permite que se seque mejor. Eso facilita bastante, o sea que la orientación del corral, el comedero debe estar de este a oeste, eh, y la pendiente hacia el norte. Con eso tenemos mayor exposición de la ladera hacia el lado del sol y permite un mejor secado y prácticamente que aunque lluevan 50, 100 milímetros, al otro día va a estar seco el corral. Bueno, ya entrando en el tema de la ración que se usó una ración totalmente mezclada con fibra incluida de Numix. Más o menos esos son los valores, un mínimo 14% de proteína, mínimo 2,8 de energía, fibra 8%, estratosferio 3% y un costo de $370 la tonelada. Bueno, ¿qué decir de esta ración? Es una ración de fácil administración, está pensada más bien para comederos de autoconsumo. Nosotros la utilizamos como en comederos lineales. Eh, es una ración, no es la más cara, tampoco es la más barata, pero es una ración práctica, ¿verdad? Viene en bolsa de 25 kilos, de muy fácil administración, de fácil transporte, almacenamiento, digo, de ese punto de vista viene bastante bien. Lo que vimos nosotros que al pasar los 500 gramos por cordero, la fibra pasa a ser no pasa a ser eficiente, y hay pequeños y no tan pequeños picos de acidosis, sobre todo acidosis subclínica, que limitan el consumo, ¿verdad? Al haber acidosis, limita el consumo de ración, más que el consumo, el suministro, porque no los puedo pasar mucho de ración, entonces me limita un poquito las ganancias, pero supongo que esto sea más bien por un tema que es una ración que está pensada para otro tipo de suministro que no es el que aplicamos nosotros, ¿verdad? Que es una ración para comederos de autoconsumo y nosotros la estábamos dando en comederos lineales con 2 veces al día. Bueno, en cuanto a los corderos que se utilizaron, eh, fueron corderos cola de parición, todos los que nos quedó sin vender a fin de año y en el periodo previo ahí, más algunos comprados que habíamos comprado para completar también el número, nos quedaron los más chicos, y bueno, eso fue lo que se llevó al engorde. La mayoría de los animales no sabía comer, estaban con un peso menor al ideal, que el peso ideal es de 25 kilogramos, eh, y se encontraban en un rango de peso de entre 17 kilos y 26, que los de menos de 20 kilos, digo, eh,
la idea del feedlot siempre es ponerle 15 kilos arriba al animal. Con 17 kilos tendría que ponerle más cantidad que eso y ya se torna más complejo el tema del engorde corral con animales más livianos. Comenzaron 114 corderos, de los cuales quedaron 82, hubo un 26,3% de rechazo de la comida, de la ración. Puede ser un poco porque los corderos, había una parte de los corderos, sobre todo los comprados, que eran bastante ariscos. También andábamos complicados en tiempo y eso, y no le pudimos dedicar capaz el tiempo necesario en el acostumbramiento. También la ración no es tan palatable, digo, una serie de factores influyeron para que hubiera ese rechazo que es más alto de lo esperado, ¿verdad? Lo esperado generalmente sería un 10% como máximo. Y después en el tema de los corderos comprados, eh, tuvimos problema con uno que se ve que venía, fue castrado y estaba con un testículo arriba y no nos dimos cuenta. Y después ese testículo descendió y nos preñó 2 corderas más que nos dimos cuenta a la esquila y las tuvimos que retirar. Entonces terminamos el ciclo con 80 corderos. Siempre voy a decir corderos, pero en realidad había machos y hembras. Bueno, un poco los datos del corral. Duró 97 días, desde el 27 de julio hasta el 2 de noviembre más o menos. Se iniciaron 114 corderos, hubo un 22% de rechazo, porque esto ya incluye las corderas que sacamos. Terminaron 80 corderos el engorde, el consumo de ración del periodo fue de 5.500 kilos. En esos 5.500 kilos están esas corderas que tuvieron un tiempo comiendo, ¿verdad? También comieron esa ración. El consumo diario del corral fue de 56,7 kilogramos por día. Eso era lo que comieron en promedio los 80 animales, con un consumo por animal de 700 gramos. El consumo debería haber sido un poco mayor, pero estábamos limitados porque al aumentar la cantidad de ración empezaba a haber problemas de acidosis. Cuanto más cerca del 3% del peso vivo estábamos, mayor complicaciones había. Entonces el consumo de ración en porcentaje del peso vivo fue en promedio del periodo fue de 2,43%. Acá hay que decir que después que tuvimos el primer problema de acidosis subclínica, nunca perdimos un animal por acidosis, pero sí tuvimos problemas con acidosis subclínica. Lo que hicimos fue agregarle 1 o 2 horas de pastoreo en un campo que estaba casi pelado, pero por lo menos para que levantaran algo de fibra ahí. Y estimamos que el consumo en ese periodo era un 0,3 del peso vivo más o menos, que complementaba, por lo menos complementaba con la parte de fibra un poco. Bueno, la conversión, ración a kilos de carne, sin ajustar por esquila, por tema lana, fue de 5,19, ajustado fue de 4,65 kilos de ración para producir 1 kilo de peso vivo, y la ganancia del periodo fue de 13,8 kilos de peso vivo sin ajustar por lana, y ajustando por lana fue de 15,27, que era el objetivo de nosotros, meterle 15 kilos de peso vivo. Bueno, acá lo que les voy a mostrar, este cuadro lo que tiene son los datos con la fecha de cada pesada.
En esta parte podemos ver el periodo que fue el acostumbramiento. Acá tenemos el periodo, esto indica el momento de la esquila. En la primera columna se ven perdón, en la primera fila se ven la fecha que se hicieron las pesadas, en la segunda los días entre pesadas, acá vendría a ser entre el inicio y la primera pesada los días que pasaron. Después tenemos el peso promedio de los corderos en cada una de las pesadas. Tenemos la variación de peso vivo, o sea, lo que ganaron o perdieron en función a la pesada anterior, los kilogramos de raciones que comieron en esos periodos, eh, la cantidad de ración por día en cada periodo que se suministró. eh, Eso es variable porque tuvimos que ir ajustando semana a semana en función a si presentaban o no presentaban acidosis. Entonces fue bastante variable. Después el consumo de ración por cordero, también en función de lo mismo, varió, pero anduvo en torno a los 700 gramos. Dependiendo de qué periodo era, consumían más o menos. Después la ganancia diaria, que fue muy variable en función a lo que estuve hablando, que tuvimos algún problema de acidosis subclínica, tuvimos malos momentos como acá, y este fue el primer pico que tuvimos de acidosis subclínica. Acá le ajustamos por fibra, o sea, pasamos de 22 gramos de ganancia a 368 gramos, solo por ajustar la fibra. Y en términos de conversión pasamos en el primer momento que se dio el primer pico de acidosis subclínica, teníamos unas ganancias horribles que eran de 33 kilos de ración por 1 kilo, y pasamos, solo por ajustar fibra, pasamos a 1,89, o sea, prácticamente un pollo vendría a ser esta conversión. Y después, bueno, se mantuvo ahí en torno a los 4, teniendo algunos momentos que son los momentos que se dieron las acidosis acá, y sobre este momento que está un poco enmascarado por el tema de la esquila y eso, que variaron las conversiones. Vieron que acá, como le retiramos peso vivo al retirar la lana, da negativo, pero si lo ajustamos por lana, tenemos la conversión real del periodo. Bueno, acá lo que les voy a mostrar son los datos de en principio 13 corderos, porque había dos más, eran 15, pero bueno, no pasaron el periodo de acostumbramiento y quedaron 13. Tenemos el peso mínimo de 17 kilos, el peso máximo de 26, eh, con un promedio de 21,92 kilos. El peso final, el más pesado pesó 40 kilos y el más liviano 28,5. Y acá están ajustados por lana, ¿no? Que en realidad el más pesado pesó 42 y el más liviano 30 kilos. Acá lo interesante está que el más liviano que empieza no es el más liviano que termina, tampoco el más pesado que empieza es el más pesado que termina. Sí, acá en cuanto a las ganancias diarias, lo que pasó es que el que terminó más pesado fue el que más kilos ganó, y el que terminó más liviano fue el que menos kilos ganó. Otro dato interesante es que el cordero que empezó más liviano fue uno de los que ganó, de los punteros, ¿no? De los que ganó más. Y el más pesado que empezó no necesariamente tuvo el mejor desempeño, tuvo un desempeño promedio. Bueno, y acá lo otro que es muy interesante de comentar, eh, me faltó, estas son las ganancias de kilo peso vivo en el periodo que tuvimos promedio. Y bueno, esto es lo interesante, el porcentaje de peso vivo que ganaron, o sea, los kilos que ganaron porcentualmente sobre los kilos iniciales. Eh, Acá los tengo como dato peso,
y acá lo tengo ajustado ya por la lana que le retiramos. Eso me dice que el cordero que más ganó, ganó 90,48% del peso vivo, y si lo ajustamos por lana ganó el 100%, o sea, duplicó el peso. Y el más liviano tuvo un resultado todavía mejor, que más que duplicó el peso con respecto al peso inicial. ¿tá? Y el que peor ganó, ganó el 33,33% del peso vivo. O sea, la ganancia del periodo en relación al peso vivo inicial fue muy buena, ¿no? Eso queda claro. Bueno, acá lo que podemos ver es la curva de ganancia de peso promedio en el periodo de engorde. Acá me faltó poner son kilos y acá vendría a ser tiempo. Esto eh, son los 97 días acá, y acá el peso máximo eh, sería el peso que se logró al final del engorde, que sería 37,192 o 35 kilos promedio sin lana. Acá lo otro que podemos ver es la curva de arriba, es sin ajustar por esquila, y a partir de este momento vendría a ser ajustando por esquila. Esta curva muestra claramente los momentos en que se dieron la acidosis subclínica en el engorde, que lo tenemos marcado con flechas acá. Eh, y digo, esta curva es claramente lo que no debería pasarnos en un engorde corral, ¿no? Nosotros esperamos siempre tener una curva que sea como este pedacito acá, debería ser toda la curva del engorde, si el comportamiento de los corderos fuera el ideal. Pero como todos sabemos, siempre nos pasan estas cosas, y hay un aprendizaje, ración nueva, siempre aparecen estos pequeños problemas que hay que ir solucionando, y como les dije, la ración causaba, la fibra que tiene no era efectiva, entonces cuando aumentábamos, superábamos más o menos el 2,6 del peso vivo, comenzaban a entrar en acidosis subclínica, y provocaba una caída de la ganancia de peso. Inclusive, si bien continuaban ganando, habían corderos que perdían algún kilo también. Y cuando hacíamos el ajuste por fibra, volvían a recuperarse. O si no, disminuíamos en el porcentaje de peso vivo que le estábamos dando de ración un poco, y mejoraban. En este punto, acá se vio enmascarado el punto en sí, fue en este momento que se dio el pico de acidosis subclínica, y como fue justo cuando la esquila, tardamos casi una semana en darnos cuenta. Y bueno, eso lo que pasó fue que nos agravó el pico el último pico de acidosis, que tuvimos que darle pasar a darle el mismo tiempo, pero en una pastura con un poco más de disponibilidad de fibra, y inmediatamente volvieron a ganar kilos. Lo otro que es interesante ver acá es que al esquilar, al haber perdido los kilos de lana, como que continúan con la pérdida, y se viene a mostrar recién una semana después, que si no consideramos los kilos de lana que le sacamos, claramente se da la recuperación de la ganancia de kilos ya. Bueno, acá lo que quería mostrarles es el comportamiento de los distintos corderos que sirvieron de muestra. Em, Cómo se comportaron durante todo el periodo de engorde en las distintas pesadas.
Acá podemos ver cómo varió el peso de cada uno de esos corderos y esto que está encerrado en rojo vendrían a ser los momentos donde se dieron los picos de pérdida de peso por acidosis subclínica. Acá lo que está en color celeste son los momentos que detectamos que cada cordero entró en acidosis subclínica. Como pueden ver, hubieron corderos como el 12 que prácticamente pasaron gran parte del encierre en acidosis subclínica. Por eso la ganancia que tuvo este cordero fue la más baja de todo el encierre. Y corderos como el 5, que si bien tuvieron también acidosis subclínica, fue bastante menor, no tuvieron pérdidas pronunciadas de kilos, más bien se mantuvieron y pudieron obtener los mejores resultados de ganancia de peso. Bueno, como los ovinos que utilizamos tienen lana, tengo que poner los datos de lana del encierre. Acá está por cordero, más o menos como lo que se sacó de lana, porque pesamos el cordero previo a entrar a esquilarse y lo pesamos al salir de la máquina, al liberarlo del esquilador, y la variación de ese peso, entre el peso cuando lo agarran para esquilar y el peso cuando lo sueltan, nos da los kilos que perdió por la lana que se le sacó al cordero. Me da un promedio de 2,192 kilos por animal esquilado. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del tema comercialización, que es lo que a muchos les interesa. Lo dividí en algunos puntos que me parece que son importantes, como la atención, carga y transporte, el tema pesada y faena, la facturación y bueno, algunos comentarios que les voy a hacer sobre cómo, cómo, cómo cómo ocurrió el tema de la comercialización. Bueno, en cuanto a la atención, fue una atención muy buena, la verdad, y muy atentos, siempre dispuestos a solucionar las inquietudes que tuvimos. Eh, la verdad que muy bien eso, siempre cualquier pregunta que hacíamos se respondió. Eh, Me faltó decirle, nosotros comercializamos con el frigorífico Paso de los Toros, ya que queda 70 kilómetros del predio, nos pareció que había que hacer una prueba ahí y ver cómo nos iba. Bueno, el tema carga, anduvimos bastante bien también. Se llamó un mes antes para reservar más o menos una fecha de carga que llamamos la primera semana de octubre para entrar la primera semana de noviembre con fecha a fijar. Llamamos el jueves antes y el martes siguiente estuvimos cargando. Se cargó el martes 2 de noviembre. El transporte también muy bien, digo, no, el camionero estuvo en hora, todo bien, digo, hasta ahí íbamos muy bien. Bueno, en cuanto a la pesada y la faena, eh, también los corderos variaron dentro de lo normal en la pesada y bueno, luego este frigorífico te ofrece la opción de ver la tropa que se está faenando en video y tuvimos algún problema con que rindiera un poco los corderos, pero eso también porque un porcentaje de los corderos que fueron eran corderos que no eran del corral, entonces nos bajó mucho el promedio del rendimiento en sí de los corderos y si bien hubieron corderos que tuvieron carcasa más pesada, el rendimiento para todos fue promedio y ahí nos vimos un poco eh, desfavorecido, pero fue más bien por los propios corderos que mandamos nosotros más livianos que bajaron el promedio. Y
Bueno, la facturación. Me faltó decirle, el tema de la faena fue una cosa que no me gustó mucho. Fue que hubo un problema interno con las tropas. La tropa que estaba antes de la nuestra se cambió el orden y no nos avisaron y nos mandaron mal el tema del video y después no se pudo solucionar. Pero bueno, digo, esa es una tecnología que la están probando recién y bueno, esperemos que la próxima vez podremos ver el lote que estamos faenando. En cuanto a la facturación, ahí hubo un problema que eso sí fue un problema que no me gustó mucho, que cuando vino la facturación venía con un precio que no fue el acordado, pero inmediatamente que se hizo el reclamo se solucionó y se facturó por lo que se había hablado, y ningún problema. Se cobró en fecha, todo eso la verdad que muy bien. Bueno, en los comentarios generales, lo más importante que me parece a mí para el negocio este del feedlot es la carga en el momento que uno precisa y eh, que no nos hicieron esperar. Eso para mí es fundamental porque el tema del corral, vos tenés un presupuesto de comida y no tenés que cargar cuando tenés que cargar. No podés extenderte una semana más, un mes más, no. Eso digo, la verdad que es una valoración muy importante que tenemos que hacer, que nos gustó mucho. Eso del tema de la visualización de la faena y la facturación no nos dejó muy conformes, pero digo, son cosas que creo que se pueden conversar, se pueden ajustar y, y se va mejorando a medida que se van haciendo los negocios. Bueno, datos económicos, un poquito de la parte productiva y económica de cómo anduvieron los corderos. Eh, Eh, Acá están los corderos divididos más o menos en tres lotes. Estos son los 62 fueron los más pesados, eh, 18 de los más livianos, estos dentro del corral, y estos son los corderos más livianos de campo que mandamos. Eh, Acá hay que decir una cosa, estos 22 corderos y estos 18 en la pesada en sí del frigorífico estaban juntos. Probablemente estos corderos pesaron un poquito más y estos tal vez hasta que un poquito menos. Eso no influyó mucho en el tema rendimiento, ¿no? Estos corderos acá nos mataron el rendimiento y dio un rendimiento realmente malo para lo que esperábamos, digo, porque los corderos del fildo estaban bien terminados y realmente el rendimiento no fue bueno, pero nosotros le echamos la culpa a los corderos de campo que estaban faltones. Y bueno, como el objetivo era ponerle 15 kilos, se le pusieron esos 15 kilos y ni un kilo más, como quien dice. Eh, los datos de carcasa dieron 15 kilos los más pesados, 11 kilos los más livianos. El precio por los más livianos fue de 4,55, el precio por los más pesados fue de 4,80. Se obtuvo ingreso por cordero, $50 con 0,5 por los livianos, tanto los del corral liviano como los de afuera, y $72 por los corderos que estaban eh, un poco más pesados. Eh, Ese fue el ingreso que se obtuvo. Los costos de producción para los corderos del corral fueron $53, que incluye el costo del cordero producido previo a la entrada, eh, la mano de obra, la ración y los impuestos. Y para los corderos que estaban afuera, tuvieron un costo menor, obviamente, fue de 27,28, que esto incluye el tema sanidad y la renta de la tierra que,
estuvieron ocupando. Estos corderos, digo, este fue el costo en sí de los corderos, pero al estar ocupando un espacio que podíamos dedicárselo a las ovejas de cría, nos costaron también algún kilo de los corderos que estaban mamando, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto a los márgenes de ganancia, con los corderos, más livianos, en cuanto al tema carne, se perdieron 3 dólares con 85, que esto es solo del tema carne, porque si le ponemos la lana que sacamos, se ganaron 2 dólares por cordero. Digo, eh, no, me parece que eso es una de las cosas que yo les quería comentar. Que me parece que hay muchas publicaciones que dicen que el mejor negocio es engordar corderos cola de parición liviano. Eh, Va a depender mucho del costo de la ración, ¿tá? Y de la eficiencia de conversión. Porque si usamos las raciones que vienen con conversiones promedio, el mejor negocio no es darle comida a los colas de parición. Y sobre todo a los más livianos. Los corderos deberían pesar arriba de 25 kilos para que el resultado fuera satisfactorio. Bueno, con los corderos más pesados, que sí que estaban en el rango que, que- que al que queríamos aspirar al inicio, obtuvimos 18 con un dólar libre por cordero. Y lo llamativo es que a los corderos que menos le gastamos, que son los que estuvieron afuera, el margen de ganancia fue mayor, fue de 22 dólares con 77, pero esto hay que tener en cuenta que si bien a ellos le ganamos esto, se perdieron kilos de los corderos que estaban al pie de la madre por haber dispuesto área para la alimentación de estos corderos, que podía haber sido utilizado con la alimentación de las ovejas que estaban criando. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, acá tenemos el detalle en sí del promedio, digo, sin desglosar corderos pesados y corderos livianos, el promedio del corral, que es lo que nos interesa, o sea, el barrido de corral, digamos así, todo lo que entró, todo lo que salió, cuánta plata me dio. Bueno, en promedio dieron 67 dólares con 06 de carne, eso va a ser nuestro 100%. El costo previo al ingreso de los corderos era de 23 dólares, que eso es cuánto nos costó producir el cordero antes de entrar al corral. Eso representa un 34,30% del costo de producción de sacar un cordero ahí, del feedlot. Después tenemos el costo de la ración por cordero, que fue de 25 dólares con 12, que representa un 37,46, un 37,46% del valor de venta. Esto es importante tenerlo en cuenta, que este valor nunca debe superar el 40% de lo que voy a obtener al final. ¿eh? Esto estuvo muy cerca. Cuanto menor sea el porcentaje mayor y mejor va a ser el resultado. Dependiendo de cuántos kilos ingrese el cordero, eh, esto debería ser menor. Si el cordero entra más liviano, esto debería estar más cerca de un 30 que de un 40% para obtener resultados positivos. El costo de mano de obra, sanidad y comercialización, que viene a ser más bien el tema de certificado de veterinario, nos da 4 dólares por cordero y representa casi un 6% del costo, del costo del porcentaje total del valor obtenido. Después,
Los ingresos previos a los impuestos por cordero fueron de 14,94 dólares, lo que representó un 22,27% de ganancia sobre el valor que tuvimos. El 22,27 fue de ganancia. Bueno, acá tenemos un poco los impuestitos que nos cobran al, al enviar a planta y la representación porcentual de esos impuestos me da que al final el ingreso por carne de los corderos fue de 13 dólares con 15 y representó un 19,62% del valor total de venta del cordero, lo que para mí está bastante bien. Si bien el monto no es muy alto, el valor porcentual de margen que obtuvimos es bastante bueno. Y bueno, como los corderos también nos dejan la lana, eh, los 2 kilos con 192 de lana que obtuvimos se vendieron a 2,5 dólares en relación 90-10. eh, Representaron 5 dólares por cordero. El costo de esquila y las bolsas representó un dólar con 4, que es un 22% del valor de la venta de lana, y nos quedó libre 3 dólares con 4, prácticamente 4 dólares, lo que nos cubriría el costo de mano de obra, sanidad y comercialización. Y lo otro que es interesante decir es este valor que es el margen de la lana. ¿Tá? Un 77,49% del valor libre nos quedó de la lana por cordero. Si bien no es significativo el ingreso por lana, nos mejora mucho la ganancia en sí que obtenemos por cordero dentro del corral, quedándonos un ingreso total por cordero de 72 dólares con 12, eh, dejándonos libre eso, un 17 dólares con 0,8, que representa un margen total del engorde, considerando carne y lana, de 23,68% libre, ¿tá? Un 23,68% de margen de ganancia obtuvo. Bueno, los comentarios, pareceres y opiniones sobre la tecnología del Fieldot. Bueno, el Fieldot es una tecnología, por supuesto, que válida. Hay sistemas que la aceptan más que otros. eh, con un sistema como el nuestro, que estamos, como se dice, tapado de ovejas con altas cargas y no tenemos mucha área para disponer para la terminación de los corderos. Este sistema, digo, se ajusta muy bien porque no sirve de fusible, además de servir para terminar los corderos, también nos sirve para hacer la recría de hembras, para eh, en momentos encerrar las ovejas, esperando que vengan las pasturas o donde tengamos problema de agua también. El corral es una opción como tiene agua por bombeo, que tengan agua permanente las ovejas y suministrarle la comida. Es una tecnología que se puede adaptar a muchos sistemas, tanto intensivos como extensivos, porque en un sistema muy chiquito, si tengo los insumos de producción, la comida cerca, puedo tener en una hectárea pasar igual 1000 corderos, lo que en cualquier otro tipo de sistema sería impensado. En un sistema de basalto que no tengo campos buenos como para hacer pradera para terminar cordero, puedo cortar los tiempos también, siempre y cuando sepa hacer cálculos, obviamente con el tema de las raciones. Puede ser un sistema muy bueno. Y en sistemas más agrícolas, que tengo parte de la producción de los fardos y de los granos ahí mismo, también puede ser una tecnología muy válida porque no dispongo de espacio, me lleva muy poco tiempo por día la alimentación de los animales y puedo obtener buenos resultados
sin tener que disponer de área de pastoreo para los animales, ¿verdad? Eh, Hay cosas que hay que tener claras, como que la comercialización debe estar prepensada o tener más o menos un par de opciones, porque cuando el animal está pronto o tiene los kilos que le pretendemos poner, debe salir del sistema y eso debe hacerse de forma rápida. ¿Tá? Eso son cosas que hay que considerar. Pero digo, como tecnología, yo creo que tiene mucho por explorar todavía y puede darnos muchas alegrías o opciones que capaz no las teníamos pensadas. Bueno, ahora le dejo algunas fotos de, de lo que, de cuando estuvimos armando el corral y eso, para comentarle algunas cosas. Bueno, acá como pueden ver se ve la diferencia de pendiente, ¿tá? Entre un palo y otro, y esta foto también nos muestra algo que es importante hacer en zona de Mío Mío. Sacamos todas las plantas de Mío Mío porque si tienen problema de fibra, que no se les dé por comer el Mío Mío y tengan mayores problemas, ¿tá? Eh, bueno, esta otra foto es del primer día de engorde, digo de encierro. Acá está mi hermano haciendo un trabajo que siempre hay que hacer al principio, que es arrimar los corderos hacia el comedero. Acá algunos que sabían comer ya se habían prendido, pero el resto al principio queda prestándole atención a la persona que esté manejándolo y de a poco se van acostumbrando a irse acercando al, al comedero. Bueno, acá lo que quería mostrarles es más o menos cómo estaba la disposición del corral, el comedero, el bebedero al fondo, el tanque de agua para darle elevado para darle presión por caída. eh, y acá, esto que se ve acá es un palie con dos bolsas de lana arriba llena de bolsas de ración que oficiaba de silo. Se llenaban las bolsas una vez por semana y tenías al lado del comedero la- las bolsas para que fuera muy práctico la racionada. Esto que ven acá adelante, como entran las ovejas por acá para un encierre nocturno que tenemos, le tuvimos que hacer este cerrado con violín porque se nos arrimaban a comer la ración de los corderos. Y bueno, son cosas que uno va ajustando a medida que le van apareciendo los problemas. Otro interesante acá es que como esto ya fue post esquila, había menos corderos de la capacidad del corral y se puede ver el espacio entre los corderos que están realmente cómodos y el pasto acá atrás, que esto si estuviera lleno el corral no debería existir este pasto acá, eh, que esto no es bueno que esté acá porque los corderos se les puede dar por pellizcarlo y puede traer algún problemita sanitario. Pero eh, importa mencionarlo porque digo, a veces uno no lo tiene en cuenta y son cosas que pueden llegar a traer alguna complicación. Bueno, esta foto está muy linda, la verdad, esta foto. Se puede ver los corderos comiendo y se ve claramente como no hay ninguno que esté adentro metiendo manos, patas, porque uno de los problemas, aparte del viento que nos puede tirar la ración, que haya desperdicio es por suciedades con tierra, de meter las patas o las manos adentro de los corderos y de orinar o defecar adentro que también no, obviamente no van a comer. Acá hay dos cosas importantes, una es la rigidez del comidero, lo que no permite que ceda, entonces los corderos no lo achatan y no meten las manos,
y el nuquero que al ser rígido acá usamos un tubular de hierro porque con alambre habíamos tenido la experiencia que cedía y los corderos a veces se nos escapaban por el lado del comedero. Entonces con esto solucionamos esos problemas. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo que la verdad que ayudan bastante. Bueno, y acá se puede ver el chilito improvisado que les comentaba. Bueno, y ahora capaz le muestro un videito de la racionada. Eh, Van a ver que es algo realmente rápido, lleva muy poco tiempo. Es el tiempo de racionar y luego limpiar el- el bebedero, observar un poco los corderos que no vaya a haber algún problema y listo. En 15 minutos es todo el tiempo de dedicación que me lleva esto, una media hora al día. Digo, de mi punto de vista, digo, para el productor chico o para el que quiera hacerlo, es algo que realmente no lleva tanto trabajo como parece. Bueno, vamos a ver si funciona el video. Ah, perdón. Em, Antes le quería dejar una foto del bebedero, que tuvimos que improvisarlo porque anduvimos buscando tarrinas en todo el país y no conseguimos. Y después logramos conseguir la tarrina, pero por mientras improvisamos el bebedero con tarros de fitosanitario que los limpiamos muy bien y los unimos con acoples y le pusimos una bollita. Lo importante acá en sí no es tanto el volumen que tenga el bebedero dado por la profundidad, sino que se llene rápido. Eh, Estos caños son de 1,5 pulgadas y la entrada es de 1 pulgada, entonces permite que se llene muy rápido y los corderos siempre tengan agua limpia. Eh, Luego cuando ya sustituimos por la tarrina para este próximo encierre, le pusimos un acople rápido porque al volcar el bebedero que se limpia todos los días, a veces aparecen pérdidas contra la boya, que eso son cosas que hay que mencionarlo también. Bueno, ahora sí espero que aparezca el videito que les quería dejar. Bueno, en el video lo que se vio fue la velocidad con que se da de comer y en la parte inferior se veía un desperdicio de ración por el efecto del viento, que si bien en este comedero es menor porque, porque no cede, en los comederos de lona eso puede llegar a ser un gran problema porque el viento da vuelta al comedero. Por eso elegimos ese tipo de material. Bueno, y ya llegamos al final, más o menos le pasé lo que había pasado en el encierre. Creo que este tipo de sistema podría servirle a predios chicos que prefieren darle la comida a las ovejas y- y tal vez si quieren terminar su cordero, esta podría ser una buena opción. O a predios que tengan limitantes de suelo, que no puedan hacer pastura. También me parece que para ese tipo de predios podría llegar a ser una buena opción. Bueno, quedamos a la orden, cualquier consulta, cualquier duda que tenga, pregunten nomás.